Ya, bueno, ante todo, buenas tardes. El tema que nos ha tocado es sobre problemas de salud somática en pacientes con trastornos mentales. Bueno, hay una variedad de trastornos mentales, como ya sabemos, cada uno de ellos tiene manifestaciones clínicas distintas y se caracterizan en una sola cosa, una combinación de alteraciones del pensamiento, alteraciones de la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Entre estos trastornos mentales está la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis también, ¿no? Y también está la demencia y otras discapacidades intelectuales y también los trastornos del desarrollo como el autismo. Ahora, se habla de que hay estrategias eficaces que ayudan a prevenir algunos de estos trastornos mentales, ¿no? Se dispone de tratamientos también eficaces y se dice que los pacientes deben tener acceso a la atención médica, a los servicios sociales que les puedan ofrecer el tratamiento que necesitan. Y obviamente es importante mucho el apoyo social también. El síndrome, patrón de carácter psicológico sujeto a interpretación clínica, cuando hablamos de un trastorno mental nos referimos a esto, pero se dice que está asociado a un malestar o a una discapacidad. Dice que el trastorno mental es aquella que se produce a raíz de una alteración que repercute sobre los procedimientos afectivos y cognitivos del desarrollo, la cual se traduce en dificultades para razonar, alteraciones del comportamiento, dificultades para razonar, impedimentos para comprender la realidad y para adaptarse a diversas situaciones también. A ver, doctor, los trastornos mentales en detalle, ya, creo que se ha visto en cada uno de los capítulos de... Dentro de los puntos es la esquizofrenia. Bueno, esto está caracterizado básicamente por distorsiones fundamentales típicas del pensamiento, de la percepción, junto con una actividad inadecuada o embotada. Actualmente se mantienen tanto la lucidez, la conciencia como la capacidad intelectual, pero con el transcurso del tiempo puede desarrollarse siempre ciertas deficiencias. Eso es importante, doctor. En la mayoría de pacientes con esquizofrenia, sobre todo jóvenes, los pacientes están orientados. Ya muchas veces eso sorprende a la familia y a los propios médicos, porque el paciente está orientado, está vigilante. Solo que las alteraciones del pensamiento y la percepción distorsionan cuando están presentes su capacidad de evaluar la realidad. Sin embargo, cuando el paciente está estable, puede tranquilamente, encontrarse orientado y tomar decisiones, porque su capacidad intelectual, por lo menos durante los primeros 20 o 30 años y con tratamiento adecuado, no debería afectarse. Si hay afectación de la capacidad intelectual, hay que sospechar que se trata de un retardo mental, ¿no es cierto?, con psicosis añadida. Pero si la capacidad intelectual está intacta, por lo general eso no se contrapone con el diagnóstico de esquizofrenia. Y otro de los puntos, fenómenos psicopatológicos más importantes que se presentan son, por ejemplo, el pensamiento con eco, ¿no?, que son las alucinaciones auditivas que este paciente presenta, la inserción o el robo del pensamiento, ¿no?, creer que otros tienen las ideas que él, igual que él o mejor que él, la difusión del pensamiento, la percepción delirante y los delirios de control también. Igual de influencia o de pasividad. Voces alucinatorias que comentan o discuten al paciente en tercera persona, trastorno del pensamiento y síntomas de negativismo. La somatización cardíaca, acá están los denominados trastornos somatomorfos, ¿no?, en las clasificaciones psiquiátricas. Estas están características por la presencia de síntomas físicos para los que no se encuentran causas orgánicas reales, y acá se sospecha de influencia de otros factores psíquicos. Se dice que el trastorno somatomorfo no se puede diagnosticar tan solo por la ausencia de una causa física conocida, sino que debe existir además un cortejo psicológico específico reconocido. Acá en estos signos debe indicarse la presencia de un trastorno ansioso fóbico, un trastorno hipocondriaco o un trastorno por somatización. Entonces, cuando hablamos en cuál es la relación entre la psiquiatría y la enfermedad cardiovascular, se ve acá varios fenómenos que están presentes, ¿no? Uno de ellos puede ser la enfermedad cardiovascular psicosomática, ¿no?, o la disfunción psiquiátrica que acaba produciendo una enfermedad cardiovascular misma,
la somatización cardíaca como la persona que la padece una patología similar a una enfermedad cardiovascular sin serlo realmente. Otra es la reacción ante la enfermedad cardíaca, como la persona siente también su imagen es mutilada por la cardiopatía. Así es. Sí, doctor. Bueno, acá un ejemplo de algunas personas, ¿no?, de jóvenes o adultos jóvenes, ¿no?, que siempre llegan por la emergencia, a veces guardan cierta relación con estos síntomas. Sí, basta un dolor y los... Hay estudios de investigación que han evaluado retrospectivamente los pacientes con infarto de miocardio, se han tenido síntomas mentales antes del infarto, semanas antes, y se ha encontrado que hay una relación con presencia de síntomas depresivos previos al infarto de miocardio, ¿no? Por supuesto, esto es materia de debate de si estos son síntomas prodrómicos o realmente hay una asociación entre la depresión y la patología cardiovascular. Además, es bastante frecuente, y seguramente lo han visto, que los pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular tiendan a deprimirse, ¿no? Hay una asociación entonces. Por lo tanto, la diferenciación entre enfermedad psiquiátrica y enfermedad cardiovascular no es tan clara. Por lo tanto, pacientes que tengan síndrome depresivo, sobre todo aquellos que tienen otros factores de riesgo cardiovascular, deben ser evaluados para descartar cualquiera de estas patologías que pueden pasar por alto, simplemente asumiendo que se trata de un paciente depresivo y que todas sus molestias son producto de la depresión. En la depresión debería hacerse una evaluación cardiovascular óptima, completa, repito, sobre todo si hay factores de riesgo. Hace ya 4 décadas se dice que los médicos Friedman y Rosenman definieron la personalidad del tipo A como la forma de ser más característica de los pacientes que padecían infarto de miocardio y hipertensión arterial. Se dice que estos individuos se definen por la atención y hiperactividad encaminada al rendimiento y a la consecución de logros de manera constante. La falta de reflexión y de introspección, la vivencia de presión del tiempo, el alto nivel de exigencia con uno mismo y con los demás. Y acá mencionamos depresión y ansiedad. Bueno, son varios los estudios que aprueban que existe una asociación entre las enfermedades depresivas y ansiosas y la cardiopatía isquémica o la enfermedad coronaria, ¿no? Ahí está, bueno, ya sabemos, la angina de pecho, el infarto de miocardio, la muerte súbita. Los síntomas depresivos y ansiosos forman parte de este cortejo emocional, ¿no?, de diversos síndromes ligados al estrés, al estilo de vida también inestable, el consumo de alcohol, de drogas y otras dificultades vitales continuadas. Entonces, la relación de estos síndromes depresivos y ansiosos con la mayor incidencia puede generar una peor evolución de los síndromes cardíacos. Eso está mediada por algunos factores fisiopatológicos comunes, similar a lo que habíamos mencionado. Cuando hay somatización cardíaca, hablamos de que el paciente, o en este caso, tiene pues un trastorno ansioso fóbico ahí detrás, y hay un trastorno hipocondriaco también y un trastorno por somatización. Pero puede ser cualquiera de los tres, ¿no? O sea, si es que no hay patología cardíaca, pueden aislarse de esos trastornos cualquiera de los tres, ¿no? Somatización, hipocondriaco o ansioso fóbico, o los tres juntos, ¿no? Más raro. Somatización ansioso-fóbica, pues la angustia también está íntimamente ligada a la sintomatología, y el síntoma principal es la sensación de asfixia, ¿no? Los pacientes pueden venir creyendo de que se quieren morir o que se van a morir. El primer síntoma, el más devastador de la crisis de pánico, es la sensación súbita de ahogamiento. De ahí derivan tanto la claustrofobia, espacios pequeños y cerrados, como la barofobia, también grandes espacios. Cuando el paciente nota súbitamente que los pulmones no se pueden mover y que el aire no fluye hacia el pecho. Son varias maneras de describir, mejor dicho, la parte ansiosa, ¿no?, la parte fóbica en este caso. En algunos pacientes puede haber taquicardia, palpitaciones, sensación terrible de que el corazón se ha parado. Son cosas como ella la describe. En formas menores de ansiedad no existe la vivencia de ahogamiento, pero el paciente se nota angustiado, como el aire, como ellos describen que el aire entra con dificultad, que no pueden respirar, etcétera, etcétera, ¿no?, que se puede ver. Claro, eso es lo que es el trastorno de pánico, ¿no es cierto?, sobre todo, o también formas de somatización. En el capítulo de trastorno de pánico se ve un caso clínico relacionado, ¿no?
donde hay que distinguir entre síntomas ansiosos y síntomas de patología cardiovascular real. Entonces, el mensaje fundamental aquí es que ambos trastornos o ambos problemas de salud tienen una alta correlación positiva. ¿Qué quiere decir? Que el detectar que un paciente tiene trastorno de pánico, trastorno de ansiedad, no excluye la patología cardiovascular, sino por el contrario implica que o el paciente puede tenerla también o está en riesgo de padecerla, ¿no es cierto? Y viceversa, si hay un paciente que ustedes están tratando por patología cardiovascular, es muy probable que en el curso de su enfermedad desarrolle síntomas ansiosos, que pueden no explicarse necesariamente por la gravedad de la patología, o que no se resuelven por completo con el tratamiento de la patología de base. En ese sentido es necesario hacer un manejo multidisciplinario y comprender que los síntomas están muy asociados. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes que ya tienen un diagnóstico de trastorno de ansiedad o trastorno de pánico y llegan a la emergencia con síntomas panicosos, a veces peores que los usuales, y son descartados de la emergencia por el diagnóstico, por el estigma del diagnóstico. Primero, la evaluación clínica les va a permitir no pasar por alto un verdadero infarto de miocardio, porque que el paciente tenga un trastorno de ansiedad no lo libera de tener un problema cardiovascular. Y segundo, el examen clínico va a ayudar a tranquilizar al paciente, ¿no? Un examen clínico breve, general, si no hay mayor necesidad de ahondar, tranquiliza mucho al paciente. Continúe. Bien, doctor, podemos avanzar a la parte de las patologías de su especialidad que suceden en los pacientes con trastornos mentales crónicos. Somatización ya vimos. O sea, la idea, doctor, era hacer una revisión de la patología cardiovascular y diabética metabólica en, claro, eso, enfermedad, trastorno bipolar, enfermedad cardiovascular. Eso queremos ver, ¿no? Que usted nos explique, usted me enseña a mí cómo debo enfocar un paciente con patología cardiovascular, un paciente de psiquiatría que tiene patología cardiovascular o metabólica. Bueno, en cuanto a enfermedad bipolar, estos pacientes se dice que tienen más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. El paciente con trastorno bipolar tiene un riesgo notablemente superior que el de la población general de padecer enfermedades cardiovasculares. En concreto se dice que, bueno, fue un estudio, ¿no?, de 100 pacientes afectados por esta patología, y se dice que un 40% eran obesos y otro 26% tenía síndrome metabólico. Entonces, esta mayor predisposición a padecer patologías cardiovasculares se explica por varias causas, factores genéticos, también están los estilos de vida, más el sedentarismo, en las fases depresivas, porque el tratamiento también farmacológico que se les prescribe habitualmente aumenta también el apetito, provocando que muchos de ellos presenten sobrepeso. Así, doctor, los factores principales para que estos pacientes los pacientes con trastornos mentales crónicos tengan en general una menor esperanza de vida, tengan mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o metabólica, es que el trastorno mental crónico, los síntomas mismos de la esquizofrenia, de la depresión, del trastorno bipolar, de la depresión refractaria, originan que los pacientes tiendan al aislamiento, a la hipoactividad y al sedentarismo. Lo otro es que los pacientes suelen ser estigmatizados laboralmente y pierden actividad laboral e incluso actividad social. Ese es otro factor para el sedentarismo. Tienden a usar medicamentos que, como usted dice, aumentan el riesgo de patología metabólica, sobre todo los antipsicóticos atípicos, valproato de sodio, entre otros. Y también el uso de antipsicóticos origina que los pacientes tiendan a fumar más. Ese es otro factor de riesgo para patología cardiovascular y metabólica que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando evaluamos a un paciente con trastornos mentales crónicos, una de las cosas que debe iluminarse en su mente es: este paciente tiene patología cardiovascular, ¿no es cierto? Y bueno, hacer la evaluación necesaria, ¿no? ¿Qué es la evaluación básica que nos va a explicar el doctor Mantilla, ¿no? ¿Qué hacemos ante un paciente? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar inmediatamente? Un paciente con síndrome metabólico, con factores de riesgo, le pedimos una analítica básica que debe incluir perfil lipídico, perfil hepático, ¿no? Y según esto, estas hemoglobina glicosilada, evaluando a este paciente con los factores de riesgo, depende de la evaluación por cardiología, todo. Claro. Y es importante que las medidas también de modificación del estilo de vida ayudan a mejorar los síntomas de ansiedad, los síntomas de aislamiento de los pacientes
con trastornos mentales crónicos. De nuevo. Bueno, se dice además, aunque el tratamiento farmacológico es indispensable en la práctica, tanto en la fase activa como en la estable y sin sintomatología, destacaron también que el objetivo de prevenir las recaídas no es suficiente. Nuestro síndrome metabólico, la mayoría de los estudios de investigación se centran en adultos que son portadores de depresión y esquizofrenia. Aunque hay poca evidencia, se sabe que el síndrome metabólico se presenta también en pacientes de otras entidades mórbidas, como el trastorno bipolar, como lo mencionamos, y otros trabajos han documentado que los enfermos psiquiátricos con problemas en el consumo de alcohol presentan menor incidencia del síndrome metabólico. O sea, no puede haber un efecto protector y también como factor de riesgo. Se habla de que hay algunos marcadores genéticos para el síndrome metabólico, una relación de cromosomas y como los que se mencionan allí, pero también hay algunos polimorfismos que están encontrados en los genes que codifican pues paradoxonectina, receptores beta, adrenérgicos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que otro de los riesgos para estos pacientes es que como son trastornos crónicos que empiezan en la juventud, tienen mucho tiempo para que desarrollen los factores de riesgo, ¿no? Desarrollen la patología cardiovascular. Particularmente tener cuidado cuando el paciente empieza un tratamiento a edades muy tempranas, adolescencia, incluso niñez, ¿no? Porque generalmente eso escala farmacológicamente y eso condiciona que a largo plazo el futuro adulto tenga patología cardiovascular, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos usuarios y hacer una evaluación completa. Cada vez hay más datos que señalan a la esquizofrenia como una enfermedad que favorece el desarrollo de síndrome metabólico. Los factores que ocasionan el consecuente sobrepeso u obesidad debido al tratamiento incluyen alteraciones del equilibrio metabólico, aumento del apetito y disminución de la actividad física, ¿no? Que ya estamos comentando. Justamente porque algunos de estos fármacos inhiben la actividad de algunos neurotransmisores monoaminérgicos, ¿no? Que en el sistema nervioso central y sobre todo los serotoninérgicos. El doctor Mantilla ha hecho un llamado de atención para poder prestar atención a estos pacientes. Creo que en todas las especialidades, porque prácticamente todas las especialidades en algún momento van a haber un paciente con trastornos mentales crónicos, o en el caso de pediatría, con futuro trastorno mental crónico, en inicio ya, y que están usando fármacos, ¿no? Fármacos antipsicóticos, sobre todo atípicos, o valproato de sodio, o mirtazapina en el caso de los antidepresivos, y a veces pasa por alto la precaución del síndrome metabólico. Como también son usuarios que muchas veces tienden a perder el interés por su propio aspecto personal y porque tienden a ser estigmatizados también, los médicos nos preocupamos poco de atender esa problemática, esa posibilidad. Entonces, cuando tengo un paciente con trastorno mental crónico y que además está tomando fármacos psiquiátricos, sobre todo antipsicóticos atípicos como lanzapina, quetiapina, ciprasidona, presulpirida, mirtazapina, valproato de sodio, tener muy en cuenta la posibilidad de que este paciente desarrolle síndrome metabólico o ya lo esté presentando, ¿no? Entonces tener cuidado con el peso de este paciente, entiendo doctor con el perímetro abdominal, de repente las evaluaciones analíticas que usted ha mencionado, como hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, entiendo que ustedes tienen una batería más compleja que de repente nos puede explicar, para primero, si el paciente ya tiene el síndrome metabólico o tiene patología cardiovascular, que inicie tratamiento, ¿no? Y ver la posibilidad de si los medicamentos que están originándole eso pueden ser modificados. Segundo, si es que no lo tiene, hacer un control y ver si está escalando en el peso, en alteraciones lipídicas, en alteraciones metabólicas. Si vemos que hay una alteración de esos factores en el mediano plazo, la sugerencia es coordinar con el especialista en salud mental o con quien esté administrando el tratamiento psiquiátrico, que a veces también son los neurólogos o médicos de otras especialidades, para poder hacer una modificación o una corrección, ¿no es cierto?
No sé si usted quisiera hacer algún comentario sobre eso, sobre cómo evaluar o qué buscar siempre en un paciente con posibilidad de alteraciones cardiometabólicas. Lo que pasa es que, bueno, la idea es evitar la persistencia justo del síndrome metabólico. Todos estos factores para esta enfermedad cardiovascular, en realidad, como dije, más allá de toda la batería que pedimos para evitarla, es importante de que esa no persista, porque de ser así ya se viene la diabetes, se agrega otro problema más y consecuentemente hasta una enfermedad renal crónica. Entonces es importante evaluar la farmacología de esto, los efectos adversos y si se dispone para disminuir o aumentar la dosis de acuerdo a cada paciente.